Amigos de Pulso Político, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Estamos con el señor economista Alfonso Viñez para tratar este tema económico, ¿no? Tan importante en nuestro país, el Perú. Bienvenido, señor Alfonso Viñez. ¿Qué podemos comentar acerca de este tema económico? Muy buenas tardes a su distinguida audiencia. Bueno, las noticias económicas son muy buenas para el Perú. En exportaciones ya vamos a superar los 80.000 millones de dólares, todo un récord. Y son exportaciones diversificadas. Por un lado tenemos una minería fuerte con exportaciones de oro, plata y cobre y otros metales preciosos. Tenemos por otro lado una agricultura, una agroindustria fuerte con productos de exportación como palta, arándanos, uva de mesa, etcétera. Tenemos también exportaciones de otros productos, tenemos turismo. Es decir, las noticias son muy buenas por el lado económico. Por otro lado, ¿cómo van nuestras reservas internacionales? Bien. Según el Banco Central de Reserva, estamos ya por llegar a los 90.000 millones de dólares en reservas internacionales. Y yo a eso le sumaría los casi 30.000 millones de dólares que salieron de los ahorros de todos los peruanos para protegerlos cuando el señor Castillo fue elegido presidente. Es decir, y esa es plata de peruanos que no ha regresado. Es decir, el Perú tiene una reserva internacional de más de 120.000 millones de dólares. Todo un récord. Sin embargo, si vamos a Puno y cruzamos la frontera, en Bolivia no tienen cero reservas. ¿Qué ocurre? Los peruanos somos más inteligentes. ¿Ese es nuestro color de la piel? No, es la economía, es el sistema económico. La diferencia la hace que nosotros tenemos una economía de mercado, una economía capitalista. En cambio, cruzando el lago Titicaca en Bolivia han aplicado una economía socialista de miseria, de pobreza. Por eso no tienen dólares. ¿Cuál es su corte económico en Bolivia ahorita? Es una economía socialista, la que implantó Evo Morales. ¿Algún par de ejemplos para entender a nuestros televidentes? Por ejemplo, estatizaron las empresas de petróleo, hicieron crecer el Estado, atacaron a la empresa privada, en vez de promover, atacaron la empresa, ahuyentaron la inversión privada. El Estado lo hicieron crecer monstruosamente con gente corrupta y deshonesta. Esa es la diferencia. El sistema económico. Nosotros tenemos un sistema económico de libre mercado, capitalista, con inversión libre, con libre competencia, con promoción de la inversión privada y de la iniciativa privada. Esa es la diferencia. Ahora, tenemos una preocupación. ¿Por qué el dólar está bajando? Justamente, hay un tema que se llama la enfermedad holandesa del dólar. Es un fenómeno que ha ocurrido en otros países, se llama la enfermedad holandesa. Es cuando un país genera tantos dólares que empiezan a hacer que la moneda local se aprecie, y es que el sol se está apreciando. O sea, el dólar está ahorita a 3.49, y como siempre lo hemos dicho, hay factores internos y externos. En este momento se están juntando ambos factores para que el dólar baje. Por un lado, Trump, con sus políticas económicas un poco erráticas, está ocasionando está ocasionando una desconfianza hacia el dólar. Hay menos gente que quiere tener sus reservas. ¿Por esto de los aranceles? Por el tema de los aranceles. Hay preocupación en los inversionistas, en la banca internacional, por todos esos, y son marchas y contramarchas, que te pongo aranceles, que te quito el arancel, que te perdono el arancel, que te espera tres meses. Entonces, esas marchas y contramarchas es un factor externo que está afectando al dólar. Y por otro lado, entre los factores internos es lo que hablo, la generación de las exportaciones, ¿no? Los ingresos por exportaciones, y ya llegan a los 80.000 millones de dólares. Es récord.
Y eso es fruto de la Constitución, del sistema económico que tenemos, que es economía social de mercado, inversión privada, iniciativa privada, libre competencia. Eso es lo que está haciendo crecer la economía de manera fuerte. Ahora, hace un momento usted mencionó en Bolivia este tema de que han tocado el gobierno con las empresas que producen carburantes. Exacto. Es por eso que ahora el contrabando ha crecido, se ha incrementado de manera abusiva entre Perú y Bolivia, ¿no? Están llevándose los bolivianos bastante de contrabando combustible peruano. Así, bueno, combustible y pan, así, productos de primera necesidad, porque en Bolivia hay escasez de alimentos, hacen colas para conseguir alimentos. Entonces, y eso es fruto de esa economía socialista, de esos planes de gobierno de izquierda, que dice que buscan ellos disminuir las brechas sociales, cuando el socialismo las agrava, las brechas sociales. Las políticas de izquierda generan malestar, generan miseria a los países. Lo estamos viendo ahí. Acá, la mejor lección de economía tienen todos los peruanos y los bolivianos. ¿Qué cosa es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Hace un par de días vi justo un reportaje que no era de la televisión peruana ni la televisión boliviana, sino era de la televisión española. Y una señora comentaba, no hay pan, como usted menciona, no hay leche, no hay combustible, no hay aceite. Y yo recordé el primer gobierno de Alan García, ¿no? ¿Es parecido o qué es lo que está sucediendo? Es parecido. El primer gobierno de Alan García fue un gobierno de izquierda. Empezó a estatizar, acuérdense que estatizó el Banco de Crédito y quería seguir estatizando los distintos sectores de la economía. Y realmente, ¿a qué nos llevó? A una hiperinflación. Y luego quisieron aplicar el control de precios, que eso no funciona en ningún sitio. El control de precios es el que genera escasez. En Bolivia, los controles de precios son los que han generado escasez, porque nadie va a producir por debajo de su costo. Si a una empresa le cuesta hacer un lápiz 100 o un pan 20, no va a venderlo en 80 o en 10. O sea, nadie puede vender debajo de los costos porque se descapitaliza. Podrá vender 2, 3 meses y luego se queda sin capital. Entonces, esas promesas de los políticos de izquierda solo llevan a eso, al fracaso, a la destrucción de la economía. Pero estos gobernantes que piensan que aplicar esas normas económicas, como usted dice, estatizar, poner más gente en el aparato estatal, o sea, ¿qué piensa el gobernante? ¿Esto va a dar resultado? ¿Cree que esto va a mejorar la economía? Y es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué ese pensamiento? Bueno, es que es una manera de engañar al elector, porque los políticos de izquierda ven al poder como botín y no como servir. Porque cuando uno va al poder, va a servir. Cuando uno va honestamente al poder, va a servir, va a entregar lo mejor de uno, su tiempo, sus ganas, sus fuerzas, para que su país sea mejor. Pero los gobiernos de izquierda lo toman como botín. Llegan al poder para realizar los sueños que no los hicieron de su vida privada. No tuvieron carro, ahora que llegan al poder van a tener 2, 3 carros. Entran a saquear, o sea, la izquierda toma el poder como botín. Prueba de ello es que, en primer lugar, se reúnen de la gente más deshonesta. No hay concurso de méritos en un gobierno socialista. Lo que hay es contratar a los allegados. Amiguismo. Y en segundo lugar, no hay gente preparada, porque contratan a todos los que estuvieron en la campaña. O sea, es un botín. Porque el Estado no es una agencia de empleos, el gobernante no debe pagar a sus electores dándoles puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo son de todos los peruanos, son de todos los ciudadanos. Sin embargo, ellos convierten los puestos de trabajo en un botín, donde entran los ineptos. Acá podemos ver el gobierno regional tomado como botín. ¿Quiénes son los gerentes? Los que financiaron su campaña. ¿Quiénes son los contratados? Los que apoyaron la campaña. Eso es un botín. Está pagando
sus deudas personales, porque es una deuda personal, con los bienes de todos los arequipeños. Favores políticos, ¿no? Claro, favores políticos. Ese es un acto delictivo que nadie hasta la fecha lo denuncia. Bueno, se ha hecho denuncias, pero no hay denuncias formales en la fiscalía contra el gobierno regional, porque ese es un saqueo del país. El que pague sus favores con su plata, no con la plata de todos los peruanos. Retomando un poquito lo que es nuestro país, dejaron de hablar en las grandes televisoras del puerto de Chancay y realmente esto ha apuntalado la economía que estamos viviendo ahora, señor Alfonso Viñez. Bueno, para todo país debe crecer en infraestructura. Claro. Y el puerto de Chancay es una infraestructura. Las carreteras son infraestructura, los hospitales. Y realmente el puerto de Chancay le ha permitido al Perú mejorar su infraestructura portuaria de una manera muy grande, ¿no? No es un pequeño salto, es un salto significativo el puerto de Chancay. Entonces, y la cosecha de esa siembra pues se va a ver en los próximos años, porque estamos entrando a ser competitivos con la mejor ventaja comparativa en la costa del Pacífico. Sí, porque había mencionado de que algunos barcos ya no están yendo a Santiago, así Chile, es. O Ecuador, o Ecuador, que están prefiriendo Chancay. Definitivamente por el tema de costos, y se está volviendo Chancay un nudo multimodal, es decir, que del barco van en camiones o van a ir en otros mismos barcos a los otros puertos. O sea, el flete grande viene a Chancay y de Chancay se distribuye a los demás puertos de la región. Entonces, es una inversión extraordinaria para nuestro país. Sí, habíamos escuchado de que ya ha habido un intercambio comercial muy grande, ¿no? Que está habiendo con el Asia gracias a Chancay. Como le decía, esto apuntalado ha ayudado a que la economía peruana esté mejor. Definitivamente, esto apuntalado, porque recordemos que siempre hablamos del efecto multiplicador de la inversión. En economía se habla del efecto multiplicador, que significa cuánto un sol de inversión, cuánto significa el crecimiento del ingreso de las personas. Y el efecto multiplicador de Chancay es enorme. Cada dólar que se ha invertido se ha multiplicado en 5 en ingresos para las personas que directamente e indirectamente han trabajado en Chancay. O sea, el efecto multiplicador de una inversión es extraordinario. Y yo solamente quisiera hacer una salvedad. Estamos hablando de cifras bonitas. Entonces, ¿estamos en el mejor de los mundos en Perú? No, hay que aclarar. Hay todavía deficiencias, pero no son culpa de la economía de mercado. La economía de mercado está generando fondos, 80.000 millones en exportaciones, casi 90.000 en reservas. ¿Y por qué en la posta médica no hay un médico bueno? ¿Por qué no hay medicinas en el hospital Goyeneche? Eso no es culpa de la economía de mercado. Administración. Esa es culpa de los malos administradores que tenemos en el gobierno regional. Mala administración y corrupción. ¿Y eso cómo se corrige? Nombrando, eligiendo a las personas correctas. Eso no se corrige con el socialismo. El socialismo no es una medicina, el socialismo es un cáncer. Las políticas de izquierda, y ahí viene el engaño, ¿qué dicen? Los políticos de izquierda dicen, mira, todo el mundo, hay plata y tú no tienes medicinas, pero eso no es culpa de la economía de mercado, esa es culpa de los políticos corruptos y deshonestos e ineficientes que tenemos, porque hay dinero. ¿Por qué no se abastece bien a las farmacias? Porque hay negociados, ellos prefieren sus coimas. Esa es la razón. Entonces, la solución es mejorar la contratación. Hay que buscar mejoras, no cáncer. El cáncer, y ahí engañan los socialistas diciendo, en un gobierno socialista no habría eso. Todo lo contrario, en los gobiernos socialistas se multiplica por 10 la corrupción y la ineficiencia, porque no ve que el tamaño del Estado lo hacen crecer, y ellos tienen el criterio de convertir en agencia de empleos al Estado, la agencia de empleos de sus allegados, de sus partidarios.
Ya para ir culminando, señor economista Alfonso Viñes, viene ya a 7 meses las elecciones nacionales, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que el tema económico no toque al político y el político no toque al económico? Porque si va a haber una enrarecida elección, de repente la economía la va a ralentizar o algo así, ¿usted cree? Los fundamentos de la economía peruana son muy fuertes, como estamos viendo. Con un mal gobierno de Dina tenemos estos indicadores, claro. Es decir, que los motores de la economía peruana son fuertes, son robustos, pero de todas maneras sería peligrosísimo que nuevamente salga un señor como Castillo, que destruiría todo lo que se ha avanzado. Entonces debemos, yo por eso quiero dirigirme al electorado, que vean en el ejemplo de Bolivia cómo son las políticas de izquierda, marxistas, socialistas, son un desastre. Entonces, aprendamos en experiencia ajena, cómo en Cuba, Venezuela, ¿por qué tenemos venezolanos? ¿Porque están haciendo turismo acá? No, porque han huido de la miseria de las políticas de izquierda, del socialismo del siglo XXI. Que ha servido para que Maduro y sus cómplices se enriquezcan como nunca antes se ha visto. Así es. Entonces, acá nosotros, los ciudadanos del Perú, tenemos que tener claro, tenemos que elegir a personas que respeten la Constitución, la economía de mercado, pero que sean honestos, no solo que respeten, sino que también sean honestos y eficientes. Pulso político.